Había rumores que nadie quería repetir en voz alta, versiones que nacieron en revistas viejas y pasillos de televisión cuando ella apenas empezaba a ser conocida. Se hablaba de movimientos extraños a su alrededor, de gente que intentó usar su pasado para inventar historias que nunca pudo borrar por completo. Y el contraste era brutal. Mientras los niños la veían como un rayo de luz, ciertos medios pintaban una sombra detrás de esa imagen limpia, como si dos personas distintas habitaran el mismo cuerpo. Esa ironía marcó su vida desde el primer día que pisó un escenario, porque mientras su público la abrazaba, esa otra versión seguía dando vueltas como una moneda que nadie sabe si caerá en cara o cruz. La pregunta que quedó flotando durante décadas sigue viva. ¿Qué pasó realmente con María da Graça Meneghel? Cómo una figura que unía a familias enteras terminó envuelta en tantos relatos contradictorios. Hoy revisamos esa historia marcada por fama desbordada, errores ajenos, injusticias y decisiones que la persiguieron hasta que, a sus 62 años, por fin habló sin filtros. Esa declaración cambió la forma en que millones la recuerdan. Antes de entrar de lleno a esa confesión, apóyame con un me gusta y suscríbete. Este canal preserva historias que marcaron a toda una generación y cada apoyo ayuda a que sigamos contando lo que muchos olvidaron o nunca se atrevieron a decir. La carrera de María empezó como un destello. La televisión brasileña la presentó como la heredera de un mundo infantil perfecto, pero el ascenso fue tan rápido como un cohete mal calibrado. A veces, el brillo más intenso es el que proyecta sombras más largas. Y en su caso, esas sombras aparecieron desde el momento en que un programa matutino la puso frente a una audiencia que la adoptó como si hubiera vivido entre ellos toda la vida. Brasil la abrazó, Argentina la celebró, Chile la hizo suya por completo. Lo interesante es que su personaje parecía andar por el mundo como un cuento luminoso, mientras ella lidiaba con un detrás de cámaras complejo. Aunque su imagen se volvió sinónimo de fantasía infantil, la realidad estaba lejos de ese retrato perfecto. Su éxito llegó con contratos, giras y una maquinaria mediática que funcionaba sin descanso. A simple vista, parecía que nada podía derribarla. Sin embargo, desde el fondo de esa misma fama surgieron historias que la seguirían para siempre. Uno de los primeros giros fuertes llegó cuando empezó a expandirse fuera de Brasil. El cariño creció, pero también la presión. La televisión, como un espejo truqueado, reflejaba solo lo conveniente. Mientras tanto, ciertos grupos comenzaron a soltar versiones viejas y exageradas sobre sus primeros años. Relatos que ella calificó como inventos diseñados para desprestigiarla justo cuando su rostro se volvió universal. Y así nació una guerra silenciosa. Por un lado, la estrella más querida de la infancia latinoamericana. Por el otro, publicaciones que buscaban vender ejemplares a cualquier costo. Su programa cruzó fronteras y rompió récords. Era un fenómeno que unió a países, idiomas y generaciones. A la par, cada éxito parecía atraer un nuevo señalamiento, como si su brillo fuera un imán para el ruido. La ironía era evidente. Mientras repartía alegría en estudios llenos de colores, afuera se hablaba de asuntos que ella siempre negó y que jamás contaron con una sola prueba. Con el tiempo, ese choque entre lo tierno y lo turbio creó una tensión que definiría su historia. Y fue esta mezcla la que terminó explotando cuando llegó a Chile, un país donde la recibieron como si hubiera nacido allí, hasta que un episodio inesperado lo cambió todo. Ese momento es clave, porque marcó el inicio del punto más frágil de su carrera y explica por qué su confesión reciente pesa tanto hoy. El punto de quiebre llegó cuando su vida pública chocó con un romance que encendió titulares por todos lados. Pelé ya era un símbolo mundial, y ella apenas estaba entrando a la adultez. Esa diferencia de edades
provocó un revuelo inmediato. En un país tan atento a la vida privada de sus figuras, ese vínculo se volvió la chispa que alimentó comentarios de todo tipo. Y lo más raro es que, mientras en televisión la veíamos como figura de fantasía infantil, en revistas la retrataban como alguien atrapada en una relación desigual que la expuso a miradas que no buscaban entenderla, sino ponerla en entredicho. Esa contradicción abrió heridas que no cerraron rápido. Durante ese periodo, algunas publicaciones tomaron episodios sueltos de su pasado y los mezclaron con especulación pura. La retrataron en ambientes que ella rechazó de inmediato, afirmando que todo formaba parte de una campaña para desacreditarla, justo cuando su nombre se estaba volviendo un fenómeno, y sin embargo convivieron, dejando una marca que ella arrastró incluso en los momentos de mayor éxito. Su salto a la televisión internacional no ocurrió por casualidad. Tenía carisma, ritmo y una forma de dirigirse al público que conectaba sin esfuerzo. Pero esa expansión vino acompañada de un costo. En Argentina, su llegada representó un respiro para una generación que necesitaba alegría. En México, la recibieron como si fuera parte de la casa. En Chile, su impacto fue aún mayor. Se convirtió en la figura que unía a padres e hijos frente a un televisor que, por un instante, apagaba los problemas del día. Pero esa misma presencia masiva, como un faro en la noche, atrajo miradas que buscaban debilitarla. Una de las primeras controversias fuertes explotó cuando resurgió una película que había filmado siendo muy joven. El material se convirtió en un arma para presionarla. Un productor intentó usarlo para sacar provecho económico. Ella se negó, llevó el caso a tribunales y, con el paso del tiempo, se confirmó la maniobra que había detrás. Ese episodio, por sí solo, explica por qué fue tan cuidadosa en proteger su intimidad a partir de entonces. Cada éxito le costaba un pedazo de tranquilidad. En medio de ese torbellino, surgieron versiones que intentaban vincularla con prácticas que ella negó en cada entrevista. La acusaron de acercarse a creencias oscuras, de usar símbolos que no tenían relación con su vida. Todo esto nació de una grabación que circuló desde Chile, cuando un locutor afirmó que al reproducir una canción al revés, escuchó una frase inquietante. El incidente se transformó en noticia nacional. Para la audiencia mayor, acostumbrada a vivir épocas donde los rumores corrían más rápido que la verdad, esa revelación cayó como una bomba. Estaciones de radio lo amplificaron, programas de televisión lo comentaron y familias enteras empezaron a dividirse entre quienes lo creían y quienes no daban crédito. El locutor que difundió la noticia aseguró que su intención nunca fue dañarla. Era, según él, una simple curiosidad que se salió de control. Lo cierto es que aquel episodio creó una grieta en su relación con Chile. El país que antes la recibía como invitada de honor, ahora la miraba con distancia. Aunque ella siguió adelante, ese hecho quedó suspendido en el aire, como una pregunta sin resolver que todavía pesa en la memoria colectiva. Mientras tanto, su vida sentimental atravesaba momentos tensos. Su relación con el piloto Ayrton Senna fue breve pero significativa, marcada por agendas complicadas y una presión constante. Después conoció al modelo Luciano Safir, con quien formó una familia. Esa etapa trajo calma, aunque también altibajos que la mantuvieron bajo el ojo público. En aquellos mismos años, grupos religiosos intentaron vincularla con prácticas ajenas a su realidad, acusaciones que ella enfrentó legalmente. Uno de esos grupos publicó un artículo particularmente agresivo. Años después, un tribunal determinó que la publicación debía compensarla por los daños causados. Ese fallo fue importante, no solo para ella, sino para dejar claro que ciertos límites no deben cruzarse. A pesar de todo, siguió trabajando. Produjo películas para niños, lanzó discos y participó en campañas centradas en el bienestar infantil. También compartió vivencias personales difíciles, explicando que esos episodios formaron su carácter.
Su interés por temas místicos despertó cuando dijo haber presenciado algo que no supo explicar, una visión en una granja que la llevó a explorar historias fantásticas que luego incorporó en una película infantil centrada en seres diminutos. Para quienes crecieron con su trabajo, eso solo reforzó su faceta creativa. Pero la tensión con Chile nunca se desvaneció. Cada viaje pendiente, cada invitación rechazada, cada aniversario del festival se convertía en un recordatorio de una herida abierta. Y todo desembocó en una noche que cambiaría todo: su presentación en Viña del Mar en el año 2000. Lo que ocurrió en ese escenario explica por qué su confesión reciente sacudió a tanta gente. Esa noche quedó congelada en la historia del país y, de alguna manera, también en la suya. La noche de Viña del Mar del año 2000 quedó grabada como un choque frontal entre expectativas y realidad. Ella llegó creyendo que sería recibida con el mismo cariño que años atrás. El público la había visto crecer en pantalla y conocía cada una de sus canciones. Sin embargo, apenas pisó el escenario, notó algo extraño. El ambiente no era el de antes. Había una energía cortante, como si una parte de la audiencia hubiera llegado con ganas de desafiarla. Ese contraste entre el recuerdo cálido y el presente incómodo creó una tensión inmediata que ni ella ni los presentadores esperaban. Cuando pidió al público que respondiera a uno de sus coros más famosos, ocurrió algo que la tomó por sorpresa. En lugar del canto habitual, surgió una respuesta burlona que no encajaba con el momento. Al principio no entendió el sentido, solo percibió que el tono no era amistoso. Esa confusión la dejó descolocada. Para quienes estaban viendo el festival en casa, el gesto de desconcierto fue evidente. Para quienes estaban ahí, el ambiente cambió como si se hubiera abierto una compuerta difícil de cerrar. El presentador intentó manejar la situación. Se acercó al backstage para hablar con ella y explicarle que la respuesta del público tenía un significado grosero que no se había dado en sus presentaciones anteriores. Ella lo escuchó con incredulidad. Era como si le hubieran movido el piso. Después de unos momentos de silencio, decidió regresar al escenario. No quería irse sin terminar su presentación, aunque el golpe emocional era visible. Para los espectadores mayores, acostumbrados a ver a sus artistas favoritos mantener la compostura pase lo que pase, ese instante dejó una sensación amarga. Aún así, cantó una última canción. Ese cierre fue una mezcla de profesionalismo y vulnerabilidad. La multitud ya no estaba conectada con ella. Las cámaras captaron su esfuerzo por mantener la sonrisa, pero también un brillo en los ojos que revelaba lo que estaba sintiendo. Terminó la presentación y salió del escenario sin celebración, sin la euforia habitual. Cada paso hacia el camerino parecía marcar distancia con un país que tiempo atrás la había llevado en hombros. Algunas versiones aseguran que al terminar entregó en silencio la gaviota de plata, como si ese gesto fuera una forma de dejar claro que no volvería. Ese acto, discreto pero contundente, se convirtió en una especie de leyenda. Para muchos chilenos, la escena simbolizó un desencuentro que nadie quiso que ocurriera. Para ella, fue el cierre de una relación que había empezado con cariño y que terminó convertida en una herida que no quiso volver a tocar. El impacto de esa noche no se limitó al festival. A partir de entonces, cada invitación pendiente, cada aniversario del evento y cada comentario en programas de nostalgia reavivaban el recuerdo. Conforme pasaron los años, el episodio dejó de ser un simple mal momento y se convirtió en un punto definitivo en su carrera latinoamericana. La distancia con Chile se volvió permanente. No regresó, ni siquiera cuando el público comenzó a pedir su presencia otra vez. Durante esa etapa, su vida profesional tomó otros rumbos. Volvió a Brasil para conducir nuevos programas y participar en proyectos donde tenía más control creativo.
También se involucró en causas vinculadas al bienestar infantil. Esos años le permitieron reconstruir parte de su imagen, aunque la sombra del escándalo chileno seguía presente. Aquella experiencia le enseñó la fragilidad de los vínculos creados en la televisión, donde el afecto masivo puede cambiar en cuestión de segundos. A pesar del golpe, siguió creando. Presentó formatos donde el protagonismo no recaía solo en ella, sino en participantes que buscaban una oportunidad. Dejó que otros brillaran mientras ella se mantenía como guía. Ese cambio reflejó una madurez distinta. También emprendió negocios donde su nombre funcionaba como sello de confianza. La transición fue lenta, pero consiguió recuperar estabilidad. Para quienes crecieron con sus programas, ese giro fue sorprendente. La estrella que antes bailaba con cientos de niños ahora apostaba por empresas enfocadas en el cuidado personal. En medio de ese proceso, surgieron nuevos comentarios sobre su relación con Chile. Algunos periodistas comenzaron a preguntar por qué no regresaba. Otros se aventuraban a especular sobre su silencio. Ninguno tenía una respuesta clara. Ella evitaba el tema. Cada entrevista donde se tocaba el festival era tratada con cautela. No negaba lo ocurrido, pero tampoco lo reavivaba. Prefería seguir adelante, aunque el país que una vez la celebró siguiera preguntándose qué pasó realmente en ese escenario. El misterio se intensificó cuando en entrevistas recientes reveló detalles que antes había guardado. Lo hizo con palabras calculadas y una expresión que mezclaba calma y resignación. Esa explicación, breve pero honesta, aclaró por qué nunca volvió y por qué esa noche marcó un antes y un después. Esa confesión, que conoceremos en las páginas finales, no solo reabrió el tema, sino que cambió la forma en que muchos interpretan ese capítulo de su vida. La explicación de aquella herida tardó años en salir a la luz. Durante largo tiempo evitó darle forma con palabras. No lo hacía por orgullo, sino porque entendía que cualquier frase podía encender otra tormenta. Para una figura como ella, cada declaración se convertía en noticia y cada silencio en sospecha. Ese peso la acompañó desde que su carrera tomó fuerza. La televisión la mostraba como alguien inalcanzable, pero en la vida real cargaba con situaciones que la dejaron marcada. Ese contraste entre la estrella y la persona se volvió evidente en cuanto se le mencionaba Viña del Mar. Mientras tanto, en Brasil, su presencia seguía siendo constante. Condujo programas donde la audiencia adulta encontró una versión más sobria de ella, sin tantos colores ni escenografías infantiles. La transformación era clara. Ya no jugaba con niños frente a cámaras. Ahora conversaba con invitados, entrevistaba a artistas y guiaba concursos. La cultura televisiva cambió, y ella también lo hizo. Para quienes crecieron con su figura, ese cambio fue como ver a una conocida caminando por una calle distinta. La reconocías, pero algo en su forma de estar en pantalla te recordaba que había vivido demasiado. Al mismo tiempo, su vida personal también tomó otro rumbo. Apostó por un estilo más sereno, dedicándose a su familia y a proyectos donde buscaba equilibrio. Incluso se inclinó por decisiones que sorprendieron a muchos, como adoptar hábitos más conscientes y sumarse a causas que promovían respeto por los animales y el entorno. Para el público mayor, acostumbrado a verla como la intérprete de melodías infantiles, ese giro fue una prueba de que todos crecemos, incluso quienes parecían no envejecer nunca. Pero esa calma no borró los episodios polémicos que seguían reapareciendo en conversaciones públicas. Seguían circulando viejos recortes de prensa donde la acusaban de participar en ambientes misteriosos. Eran historias que ella desmintió desde el principio y que nunca tuvieron sustento. Sin embargo, cada cierto tiempo volvían a surgir,
alimentadas por personas que buscaban aprovechar el nombre de alguien conocido. Esa insistencia dejaba claro que la fama tiene un lado que no perdona ni el tiempo ni la verdad. Uno de los ejemplos más recordados fue la insistencia de algunos sectores en asociarla con prácticas espirituales que poco tenían que ver con su vida diaria. El origen de ese señalamiento estaba en la ya mencionada grabación de radio que supuestamente contenía un mensaje extraño. Aquello fue interpretado de maneras exageradas que cruzaron fronteras y llegaron incluso a programas sensacionalistas. Desde entonces, cualquier gesto suyo era analizado con lupa, buscando significados que no existían. Ese tipo de señalamientos fueron desgastando su paciencia. Sin embargo, lo que terminó por ponerla en el centro de un torbellino mediático fue un reportaje publicado años más tarde por un grupo religioso. Aquel texto la retrataba con afirmaciones que ella consideró ofensivas y totalmente alejadas de la realidad. No solo la mostraban como alguien ligada a asuntos que jamás formaron parte de su vida, sino que también insinuaban que su éxito tenía explicaciones que no pertenecían al trabajo ni al esfuerzo. Para ella, el ataque fue más personal que profesional. Por eso decidió acudir a la justicia. El proceso judicial fue seguido con atención en todo Brasil. Se trataba de un caso que definía hasta dónde podían llegar ciertos medios al hablar de figuras públicas. Con el tiempo, el tribunal falló a su favor. El hecho tuvo un peso simbólico enorme. No se trataba solo de proteger su nombre, sino de poner límites a quienes habían cruzado una línea que nunca debió tocarse. Aquella victoria legal la acompañó como recordatorio de que a veces la única forma de terminar una historia injusta es llevarla frente a un juez. Durante esos años, también habló de episodios personales que marcaron su carácter desde la infancia. Lo hizo con prudencia, sin detalles que pudieran incomodar al público. Explicó que vivió momentos difíciles que la llevaron a comprender a quienes enfrentan situaciones similares. Esas declaraciones ayudaron a que muchos comprendieran el origen de su compromiso con causas sociales y su interés en espacios seguros para jóvenes y niños. No buscaba generar morbo, sino mostrar que parte de su sensibilidad provenía de vivencias complejas. Esa faceta más humana permitió que el público mayor la viera de una forma distinta. Ya no era solo la animadora que aparecía en la televisión con un vestuario llamativo. Ahora era una mujer que hablaba de sus vivencias con un tono calmado, con una franqueza que antes no se permitía. Pero aún faltaba una pieza clave para entender toda su historia: el verdadero motivo por el que nunca regresó a Chile. Esa respuesta llegaría años después, en una entrevista donde la pregunta fue directa y ella optó por contestar sin rodeos. Antes de llegar a esa confesión, es necesario entender el camino profesional que tomó mientras mantenía esa distancia con el país que la marcó. Participó como anfitriona en programas de talentos, donde su papel consistía en guiar a los participantes sin convertirse en la figura principal. Ese cambio reflejó su etapa de madurez. Ya no necesitaba ser el centro de la atención. Encontró un modo distinto de estar presente en los medios sin repetir lo que había hecho en su juventud. También inició un negocio relacionado con servicios de cuidado personal. La empresa creció con rapidez, con decenas de locales abiertos y una proyección ambiciosa. Su nombre, pese a todos los giros de su vida, continuaba siendo sinónimo de confianza. Para quienes seguían su carrera desde los 80, verla convertirse en empresaria era otra señal de que la vida cambia constantemente, aunque en el fondo sigamos siendo los mismos. Todo este recorrido nos lleva a un momento decisivo: la confesión que dio hace poco tiempo y que generó una mezcla de comprensión y sorpresa. Esa declaración, breve pero firme, reveló lo que sintió en la noche de Viña del Mar y por qué decidió no volver nunca. Lo que dijo abrió una ventana a una verdad que había permanecido en silencio durante 2 décadas.
La entrevista donde por fin habló ocurrió en un estudio sobrio, sin la iluminación vibrante que había acompañado gran parte de su carrera. Ya no aparecía rodeada de escenografías infantiles ni coreografías cargadas de energía. Era ella, sentada con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que ciertas verdades solo pueden contarse cuando duelen menos. El conductor le preguntó por Chile sin rodeos. Ella respiró hondo, bajó la mirada por un instante y dijo que aquella noche del festival no la marcó por el error del público, sino por la sensación de quedar expuesta en un espacio donde siempre había sentido cariño genuino. Explicó que lo que la hirió no fue el canto burlón, sino la mezcla de desconcierto y soledad que vino después. Relató que, al regresar al escenario, intentó sostener la sonrisa porque entendía que miles de personas estaban mirando. Para una generación que creció creyendo que los artistas no tienen derecho a mostrarse vulnerables, esa explicación fue algo nuevo. Ella dijo que en ese instante sintió que ya no pertenecía a ese lugar. No se trataba de una ofensa puntual, sino de un choque emocional inesperado. Contó que, al finalizar la canción, sintió un peso que no había sentido en toda su carrera. Un peso que, según sus palabras, no quería volver a cargar. La respuesta sorprendió porque no buscó culpables. No señaló a la prensa. No criticó al público. No culpó a los presentadores. Habló desde un punto humano, sin dramatismos. Mencionó que la televisión crea una ilusión de cercanía, pero cuando las cosas se quiebran, esa ilusión desaparece de golpe. La gente de más edad entendió perfectamente a qué se refería. Todos hemos vivido momentos donde un lugar que solía ser cálido de repente ya no lo es, y uno decide no volver. Esa confesión tocó fibras sensibles porque no venía desde el enojo, sino desde la tristeza. También explicó que no regresó porque no quería que su presencia reavivara la polémica. Dijo que prefería quedarse con los buenos recuerdos antes de estirar una historia que ya había causado demasiado ruido. Su intención nunca fue ignorar al público chileno, sino evitar que se repitiera un episodio que había generado una herida innecesaria. Esa parte de la entrevista hizo que mucha gente mayor, que la había visto en televisión con sus hijos y nietos, entendiera que a veces la distancia es una forma de proteger la propia paz. Después habló de los rumores que habían surgido años atrás. Explicó que algunos sectores aprovecharon el escándalo del festival para colgarle versiones que no tenían sustento alguno. Insistió en que siempre trabajó de forma transparente y que nunca tuvo interés en involucrarse en asuntos que la prensa sensacionalista le adjudicó sin pruebas. Aclaró que, aunque nunca buscó confrontar a esos medios de forma pública, tanto su equipo como su propia experiencia le enseñaron que ciertos ataques no valen la energía que se les dedica. Decidió avanzar. A pesar de esa postura, reconoció que por muchos años evitó hablar de Chile porque sabía que cualquier declaración sería interpretada de maneras distintas. Entendía que algunos esperaban un regreso triunfal, mientras otros querían escuchar una disculpa que no consideraba necesaria. Por eso eligió el silencio. Un silencio que, según ella, no nació del rencor, sino del respeto hacia quienes la habían apoyado durante tanto tiempo. Ese matiz cambió la manera en que el público interpretó su ausencia. Su confesión final en esa entrevista fue que, a pesar de lo ocurrido, guarda cariño por la gente que la vio crecer en pantalla. Dijo que cuando escucha las canciones que compartió con América Latina, especialmente con Chile, siente gratitud. Lo interesante es que, aún con esa declaración tan conciliadora, dejó claro que no planea volver al festival ni a los escenarios de aquel país. Su explicación fue tajante. Hay momentos que solo se viven una vez, y forzarlos de nuevo sería ir contra lo que aprendió en su camino. Esa afirmación generó debate. Otros opinaban que no tenía nada que demostrar. Lo cierto es que sus palabras no despertaron rechazo. Más bien dieron paz a un tema que había sido interpretado desde todas las perspectivas posibles.
De alguna forma, esa entrevista permitió que muchos entendieran que la distancia no siempre es castigo, a veces es simplemente una elección personal que no busca herir a nadie. Mientras la entrevista avanzaba, mencionó cómo ha cambiado su relación con la privacidad. Dijo que antes vivía en un entorno donde cualquier gesto terminaba amplificado por cámaras y titulares. Hoy elige cuidadosamente qué comparte. Ese cambio tiene sentido para una audiencia mayor que sabe que la vida pública desgasta, incluso a quienes parecen estar hechos para soportarlo todo. La conversación cerró con una frase que se volvió viral. Si un lugar deja de abrazarte, lo mejor es caminar hacia otro lado. Esa sentencia, tan sencilla y tan cargada de experiencia, fue compartida miles de veces. Muchos la interpretaron como un mensaje para Chile, otros como una reflexión sobre la vida misma. Lo cierto es que resumía una historia compleja sin necesidad de culpar a nadie. Lo más llamativo es que, al terminar la entrevista, surgió una pregunta que quedó flotando en el ambiente. ¿Volvería si el país la invitara de manera formal, reconociendo lo ocurrido? Ella no respondió de forma definitiva. Sonrió y dijo que hay capítulos que se cierran sin ruido. Esa ambigüedad dejó la puerta entreabierta y al mismo tiempo reforzó la idea de que su distancia no nació del enojo, sino del deseo de no repetir un momento que la vulneró profundamente. Después de aquella entrevista, varios programas de análisis retomaron su historia. Para muchos especialistas, lo ocurrido en Viña del Mar representó un fenómeno muy revelador sobre la relación entre el público y las figuras televisivas. No era solo un episodio incómodo, sino la muestra de cómo una simple reacción colectiva puede alterar el rumbo emocional de una persona que vivió dedicada a entretener. Se comentó que, para ella, esa noche fue un golpe particularmente fuerte porque contrastaba con el cariño que había recibido durante años. Esa idea ayudó a que la opinión pública viera el episodio con más empatía. En paralelo, su vida continuó con estabilidad. No necesitaba grandes reflectores para mantenerse vigente. Participó en proyectos que le permitieron conectar con una audiencia distinta, más madura, interesada en conocer su visión del mundo. Esos programas mostraron una versión más reflexiva, donde hablaba con franqueza y sin buscar protagonismo. Las personas que crecieron con ella se sorprendieron al verla en un tono más calmado, más cercano a alguien que ha pasado por suficientes pruebas para saber que el brillo también cansa. Los negocios que emprendió siguieron expandiéndose. Utilizó su nombre sin exageraciones, confiando en que la gente reconocerá su trayectoria sin necesidad de campañas estridentes. Ese estilo discreto llamó la atención, porque en un mercado donde muchos dependen de polémicas para mantenerse relevantes, ella eligió crear un proyecto que requirió constancia y paciencia. Esa forma de trabajar conectó con personas mayores que valoran la disciplina por encima del ruido. En una conversación posterior, explicó que esa transición hacia la tranquilidad se dio porque llegó un momento en que entendió la fragilidad del cariño mediático. No lo dijo como reproche, sino como reflexión. Compartió que la televisión funciona como un cristal, transparente cuando conviene y opaco cuando algo sale mal. Quienes han vivido décadas viendo y despidiendo estrellas saben que esa metáfora se siente real. Las figuras del entretenimiento cambian con el tiempo, pero las exigencias del público se mantienen. Otro aspecto que llamó la atención en su relato fue su insistencia en que no tiene resentimiento hacia Chile. Aclaró que conserva recuerdos hermosos de ese país, especialmente de las primeras veces que lo visitó. Mencionó encuentros con familias que la recibieron con afecto sincero, niños que asistían a sus conciertos con emoción y madres que le agradecían por acompañar la infancia de sus hijos. Esa parte de la entrevista generó miles de comentarios, porque mostraba que, más allá del incidente, su historia con el país tenía raíces profundas. Aún así, dejó claro que no planea regresar, ni siquiera para una aparición breve. Explicó que su decisión no es una forma de castigo. Prefiere mirar hacia adelante,
con la tranquilidad de haber dicho todo lo que tenía que decir. Para quienes la siguieron durante años, esa postura resultó comprensible. Hay experiencias que dejan una marca difícil de borrar, y volver a ciertos lugares puede reabrir emociones que ya no aportan bienestar. Lo más interesante es que, tras esa revelación, surgieron debates sobre el papel del público en la vida de los artistas.